gracias por invitarnos a estas jornadas y tener la oportunidad pues, de ordenar un poco la cabeza con respecto a estos conceptos que vamos a trabajar hoy. A mí me toca hablar del concepto de resiliencia con la finalidad de ordenarlo, clarificarlo. Y aclaro que no de problematizarlo, no porque no lo podéis problematizar después, que por supuesto, sino porque la parte digamos de problematización la va a desarrollar Elisa unas sesiones más tarde. Entonces yo voy a contaros el concepto como yo lo recibí, que es como un concepto positivo, útil y clarificador. Y luego Elisa, que también se mueve más en el ámbito académico, se encargará de vapulearlo por todos los malos usos posibles que ya se están haciendo de este concepto. Voy a compartir pantalla para que sea más fácil seguir. A ver, ahora me tiene que dejar. Un momentito, porque ahora se ha... A ver, dejo de compartir y voy a ver porque he puesto la pantalla completa y entonces no me deja... Ahora. Bueno. Fernando, mira, a tu izquierda tienes visualización, no sé si ahí... Ya está. Ahora ya lo resuelto. Perfecto, bueno, pues empezamos con el nombre. La etimología de esta palabra viene de resilire, que significaba ya en su momento saltar hacia atrás o rebotar o replegarse. Esto ya nos está anunciando una de las acepciones de este concepto. En la actualidad, en el diccionario de la Real Academia, pues se define como, tiene dos acepciones: adaptarse a situaciones adversas y recuperarse al estado inicial. Bueno, con esto tenemos la primera mirada. Ahora vamos a ver cómo se ha utilizado el término y de dónde ha salido, en dónde se ha aplicado, y también esto nos va a dar algunas pistas de los diferentes ejes semánticos que tiene el concepto. En primer lugar, en la ingeniería es donde se utilizó por primera vez, y lo que viene a entenderse en ingeniería es la capacidad de un material para soportar una carga y volver a su forma original, ¿no? Esa sería un poco. Como vemos, llega una carga, una perturbación y la posibilidad de volver a su sitio. Y la otra acepción dentro de la ingeniería sería la capacidad de un material o de una estructura de absorber vibraciones, ¿no? Esto, por ejemplo, se utiliza para las estructuras de los edificios en zonas sísmicas y todo esto, pues se llaman materiales resilientes a los que son capaces de absorber estas vibraciones. Luego pasamos al ámbito de la psicología, que nos da una acepción por lo que el concepto ha sido, digamos, cogido socialmente como un concepto positivo, ¿no? Porque en psicología se viene a llamar resiliencia a las personas que crecen en la adversidad, o sea, que sufriendo un trauma o yo que sé, habiendo sido pues, huérfano o huérfana, pues lo que les ocurre frente a otras que se debilitan, lo que hacen es precisamente hacerse más fuertes. O sea, digamos, la adversidad les ayuda a desarrollarse mejor, ¿no? Son personas que crecen o que aprenden o que se corrigen
y en definitiva que se fortalecen y por lo tanto quedan mejor preparadas para nuevas adversidades. Esto es por lo que yo creo que se ha cogido el concepto de resiliencia luego ya en los demás ámbitos. Aún así, estas diferentes acepciones son las que luego van a como poderse entender de forma más problemática. Bueno, entonces, por ejemplo, en psicología, el concepto de resiliencia implica aptitudes y capacidades como la inteligencia, la capacidad de resolver problemas, la tolerancia a la frustración, voy a llamarlo así, todoterrenismo, ¿no? Pues personas que son capaces de adaptarse a situaciones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, la sociedad del confort te invita casi a hacer lo contrario, ¿no? A que todo te parezca complicado, todo te parezca difícil, todo te parezca incómodo y digamos, eso finalmente pues, nos resta posibilidades de adaptación. Y por último, que lo retomaré más adelante, también, digamos, está implicada lo que se llama la percepción de autoeficacia, ¿no? Es la creencia que tienes en ti mismo o en ti misma de poder resolver situaciones adversas. Luego ya se empleó en psicología comunitaria. En psicología comunitaria la diferencia es que el sujeto ya no es una persona, sino que es una comunidad, ¿no? Y entonces aquí pues, se va a hablar de resiliencia en lo que afecta a un sistema social y sus instituciones, ¿no? Pues si tiene una adversidad, su capacidad para reorganizarse, incluso para mejorar sus funciones o su estructura. Pues, por ejemplo, yo qué sé, si están los barrios muy desconectados, pues a consecuencia de una adversidad nombramos un delegado de manzana, como pasa, por ejemplo, en La Habana, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos una facilidad de comunicación en el territorio que de otra manera pues no teníamos. Y también, además de modificar, reorganizar o hacer crecer su estructura, pues podemos mejorar nuestros recursos, acercar las huertas a la ciudad o desarrollar procedimientos de emergencia o procedimientos de reparto, de resolución de necesidades primarias. Bueno, pues todo esto serían características de la resiliencia comunitaria. En su acepción positiva, pues lo que sirve es para que una adversidad pues te sirve incluso para mejorar tu capacidad de respuesta ante otras adversidades. También se ha utilizado en ecología. En ecología se habla de una manera un poquito más neutra, pues la capacidad que tiene un ecosistema de absorber en su beneficio las perturbaciones, ¿no? Pues perturbaciones climáticas o de salinidad o de composición de los gases de la atmósfera, lo que sea, ¿no? Entonces, un ecosistema puede aprovechar estas perturbaciones para desarrollar su diversidad, su capacidad adaptativa y también para volver atrás o replegarse si es necesario, ¿no? Por ejemplo, hay algunos ecosistemas que después de un incendio pues pueden volver a su estado inicial en poco tiempo. La clave en general en los ecosistemas suele ser la diversidad, ¿no? O sea, es lo contrario de un monocultivo que sería pues, extremadamente vulnerable a cualquier pequeña condición, a cualquier perturbación. Y luego se pasó al ámbito de la socioecología, que es donde lo vamos a aplicar nosotras aquí en estas jornadas, y pues la novedad es que lo que se considera ya es un sistema complejo entre la comunidad y el territorio. Esto es un poco la unidad de lo que podría llamarse que es resiliente, es la que puede aprender o la que es vulnerable. Si es resiliente, pues un sistema socioecológico está mejor preparado para asumir las perturbaciones, las adversidades. En el caso de un sistema socioecológico, pues a diferencia de un sistema simplemente ecológico, pues la propia comunidad también puede influir en el ecosistema, para mal, pero también para bien. Aquí tenemos un ejemplo muy reciente en Madrid con la regeneración del río Manzanares, ¿no? Como la cultura humana es la que se preocupa, en este caso, de un ecosistema que había sido arrasado por completo, pues de devolverlo a su ser, solo cambiando 2 o 3 condiciones y en este caso pues el ecosistema ha respondido extraordinariamente
extraordinariamente bien, porque en 5 añitos se ha poblado de todo tipo de especies diferentes, pues que han venido solas, que han encontrado su nicho de nuevo. Bueno, nos ha sorprendido mucho. Y por último, también se está aplicando en el ámbito de la política y de la política convencional también, aparte de, por supuesto, en el ámbito de la cooperación, como ha contado antes Moisés, ¿no? En el ámbito de la política, generalmente se suele hablar de resiliencia para, digamos, para salir de la pobreza, pero también ya se utiliza en programas institucionales convencionales. Por ejemplo, el gobierno, después de la pandemia, planteó un plan que se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. O sea que ya, bueno, pues se ha incorporado en todos los lados. Vamos a ver qué desarrollo lleva este concepto. Vistas estas diferentes aplicaciones, pues vamos a referirnos a 3 acepciones, para que no nos liemos la cabeza, 3 acepciones del concepto de resiliencia. Por un lado tenemos la acepción de resistencia, ¿no? Que es hacer frente a un golpe, y la de absorber los daños, ¿no? Aquí no estamos hablando ni de crecimiento ni de transformación, sino que viene una perturbación y es que eres capaz pues de mantener una vida más o menos con normalidad. Esto se decía, por ejemplo, de los bombardeos de Londres, como sorprendentemente frente a la idea original en la Segunda Guerra Mundial de que toda la población iba a salir despavorida y tal, pues sorprendentemente se adaptaron a una normalidad que no había previsto, en este caso, Hitler, ¿no? Claro, se refiere a la capacidad de absorber los daños y mantenerse competente, en este caso para resolver las necesidades básicas. Bien, el segundo eje del concepto de resiliencia sería el eje de la recuperación. O sea, un sistema puede ser dañado, pero en poco tiempo pues volver a recuperarse. Aquí, como veis, está el concepto el eje semántico de recuperación nos introduce una dimensión temporal, ¿no? Porque hay, digamos, sistemas que se recuperan muy pronto y sistemas que tardan muchísimo en recuperarse. Pues, por ejemplo, un campamento de una población nativa del norte de Estados Unidos, pues se puede recuperar con relativa, digamos, muy rápidamente, mientras que una ciudad tardaría muchísimo. Es un sistema muchísimo menos resiliente, ¿no? Y la tercera acepción sería la transformación. Aquí, cuando hablamos de transformación, hablamos de transformación positiva. Estoy recordando por mi propio grupo de amigos y amigas de cuando era joven, que todavía lo sigo viendo, pues nos íbamos de viaje en bici y teníamos discusiones todos los días por que si tú, que si yo, porque había tantas tareas interdependientes que hacer que nos llevaba a tener permanentes tensiones. Estas tensiones, vamos a decir, esta perturbación del ánimo del grupo, ¿para qué sirvió? Pues para que dijéramos, vale, a partir de ahora, cada día, 2 hacen las tareas estas comunes. Lo hacíamos por sorteo y creo que sobrevivimos 30 años más de viajes. O sea, entonces, agradecemos a esa perturbación generada por el caos inicial, pues digamos, se nos ocurrió una solución bien sencilla, ¿no? En general, esta parte de transformación puede afectar, estoy pensando también en la ciudad de La Habana, como los cultivos que estaban muy lejos y eran monocultivos, a partir del shock del petróleo, pues lo que hicieron fue acercar las huertas a la ciudad y aumentar mucho la diversidad. Esto les ha mantenido mucho más resilientes a pesar de todos los impactos que tuvieron con la, digamos, que no entraba el petróleo en el país. Bueno, también sirve para reconvertirse, para desarrollar fortalezas que no habían sido descubiertas y desarrollar oportunidades, para utilizar pues la creatividad, el aprendizaje, es decir, digamos, un sistema en un medio complejo que produce alguna perturbación, pues muchas veces lo que sirve es para que ese sistema mejore, por ejemplo, la resolución de conflictos o la necesidad de tener que repartir el poder sobre el territorio. Bueno, entonces
El mercado, por ejemplo, nos hace extremadamente vulnerables y a veces ciertas crisis permiten bueno, pues que resolvamos las necesidades de otra manera, que es más solvente y tiene más posibilidades de durar en el tiempo. Nos quedamos con estos tres ejes: resistencia por un lado, recuperación y transformación. Ya veis que la cosa se va complicando, pero más o menos se puede ver clara. Y vamos a ver algunos conceptos que están cercanos, que cogen parte de estos ejes, pero bueno, que están por ahí, ¿no? Cercanos, ¿no? Uno es el concepto mismo de cambio, que es intrínseco a la vida, a los seres vivos. En realidad es intrínseco al universo, ¿no? Que las cosas no permanecen, sino que van variando. Está el concepto de vulnerabilidad, que sería casi lo contrario al concepto de resiliencia, ¿no? Que es la capacidad, digamos, la debilidad de un sistema para asumir variaciones o perturbaciones, amenazas, peligros y modificaciones de las condiciones ambientales. Luego tenemos el concepto de interdependencia y de ecodependencia, que justo lo que nos habla es que las cosas pues, están relacionadas unas con otras. Esto es una cosa que de nuevo el sistema del mercado apenas lo contempla, y nuestro propio sistema de conocimiento es en general bastante torpe. Me atrevería también bastante torpe para captar la interdependencia. Es el cerebro y nuestra cultura y nuestro sistema económico está más hecho de cajitas, de relaciones causa-efecto, de relaciones mecánicas, y le cuesta bastante, atisba que hay interdependencia, pero le cuesta bastante captarla. Esto lo hace un poquito más complejo todo. Acabamos de pelearnos para que se incluya el concepto este de ecodependencia y de interdependencia en el currículo del sistema formal educativo español. Lo hemos conseguido en parte, pero ya hemos tenido una reacción aquí en la Comunidad de Madrid de nuestra propia presidenta diciendo que qué es eso de ecodependencia, que no viene en el diccionario. Bueno, esto indica pues, el nivel de lo ajeno que resulta el pensamiento complejo y las relaciones de interdependencia, que son una de las claves de la vida. Por último, tenemos el concepto de adaptación, ¿no? Que es la capacidad pues de modificarse un organismo, un sistema, un ecosistema o un sociosistema para adaptarse a las condiciones más o menos cambiantes. No sé si con esto más o menos hemos clarificado. Ahora nos vamos a meter un poco más en materia dura, porque es un poco abstracta, pero espero que quede sencilla, porque mi objetivo es que este mapa de la resiliencia quede clarito y sencillo. Bueno, entonces estos serían los principios generales de la resiliencia ya aplicada, que ya digo que lo voy a contar como una cosa más abstracta, pero todo tiene su aterrizaje, ¿no? Estos están sacados del Instituto de la Resiliencia de Estocolmo, que bueno, pues habrá mirado aquí y allá diferentes campos del saber, y yo creo que el resumen está bastante bien. Aún así lo complicaremos más en el siguiente, en unos apartados más adelante. Bueno, lo que viene a decir es, los principios serían: uno, sería mantener la diversidad y la redundancia, ¿no? O sea, el hecho de que un sistema tenga más componentes, actores, especies, recursos o lo que sea, la variedad en sí misma aumenta la resiliencia de un sistema, no siempre, pero sí casi siempre, y la redundancia. Esto puede parecer un poco sorprendente por esta incultura que tenemos con respecto a la complejidad, pero por ejemplo el mismo ser humano, yo mismo que estoy aquí delante, tengo 2 manos, tengo 2 ojos, tengo 2 riñones, tengo 2 pulmones, lo que indica que la vida, que sería uno de los desarrollos de complejidad jamás conocidos por el ser humano, digamos, inventados por el ser humano, la vida ha llegado a esta conclusión, que es mejor 2 ojos, 2 oídos, 2 riñones, 2 brazos, 2 piernas. O sea, le parece que la redundancia le ha resultado bastante útil. Esto es justo lo contrario que hace el mercado con su propio concepto de eficiencia, ¿no? Entonces, recuerdo un antropólogo que había visto
cómo una comunidad tenía cultivos que estaban a media distancia del poblado, y tenían que ir a recoger los alimentos allí, luego venirse, ir al otro lado, volver. Bueno, entonces, desde el punto de vista del mercado actual y de la eficiencia, esto sería inconcebible, mientras que ellos lo que decían es, bueno, si es para la para la eficiencia, pues sí, sería mejor tenerlo cerca y tal, pero si es para la supervivencia, nos interesa tener las huertas en diferentes partes del ecosistema, porque cuando se estropean unos, no se estropean los otros. El no buscar el óptimo precisamente nos hace mucho más segura la supervivencia. En este caso, las culturas que no tenían muy claro el concepto de eficiencia y sí tenían el de eficacia y el de supervivencia, podían utilizar la redundancia a su favor. Esto ya digo que nuestra cultura hace exactamente lo contrario, por eso nos llama la atención este concepto. En segundo lugar, sería gestionar la conectividad. Estaba pensando, pues eso, en la ciudad de Los Ángeles, que pues los habitantes están muy separados unas personas de otras, las posibilidades de agrupación comunitaria son muy bajas, la distancia se salva con mucho coste energético. Bueno, en realidad lo que ocurre es que hay muy poca conectividad humana y entonces para cualquier perturbación así un poco básica, les deja mucho menos resilientes, ¿no? Pero por otro lado también tenemos el problema contrario, que es que una conectividad excesiva pues también nos puede venir. ¿Qué pasa, por ejemplo, al sistema globalizado, con las grandes corporaciones, el capital financiero, todo eso interrelacionado finalmente con la producción? Bueno, hace que una pequeña vibración pueda hacer que se expanda rápidamente la vulnerabilidad por el mundo entero. Entonces, a veces lo que hay que hacer es aumentar la conexión, pues crear relaciones próximas, vecinales, hablar unas organizaciones con otras, unas instituciones con otras, y otras veces lo que hay que hacer es modular, digamos, crear núcleos más autónomos, como pasa, por ejemplo, con algunos intentos de comunidades energéticas, ¿no? Entonces, el que a veces desconectemos los sistemas, no en su totalidad, eso nunca es posible ni necesario, pero que los desconocemos esencialmente, que sería todo el movimiento antiglobalización, pues puede sernos más útil para la resiliencia. El tercer principio sería gestionar las variables lentas y la retroalimentación. Por la incapacidad que tienen a veces nuestros sistemas de verlas, ¿no? Porque hay cosas que van cambiando, pues como la temperatura o la calidad del agua, la salinidad, etcétera. Y al variar poco nos pasa como a la rana, ¿no? Que la rana que se cae en el caldero y que se va calentando el agua poco a poco, pues la incapacidad para ver la evolución de las variables lentas hace que finalmente pues te quedas achicharrado en el sistema en el que estás, ¿no? Y por otro lado está la retroalimentación, ¿no? Que es primero la capacidad de verla y la capacidad de utilizarla. En unos casos a favor, como pasa, por ejemplo, con cierto tipo de pastizales o dehesas, ¿no? Que es la retroalimentación entre la producción vegetal, la producción animal y la necesidad humana, se va corrigiendo a sí misma. Mientras que en otros casos de retroalimentación positiva, pero ojo, positiva no en su connotación, sino lo que se llama técnicamente retroalimentación positiva, como es el caso de la deuda externa, que cada vez estás más atrapado en un sistema que se retroalimenta y te hace cada vez más vulnerable. Bueno, pues estas son cosas que hay que gestionar desde la perspectiva de los principios de la resiliencia. ¿Voy muy rápido o cómo va la cosa? Bueno, no podemos oír. Bien. Va estupendo. Vale, gracias. Luego tenemos el cuarto principio, que sería comprender, manejar, pero en fin, comprender la complejidad e incorporar la incertidumbre, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo. Hasta hace poco en la agricultura, ni siquiera muy tradicional, medianamente tradicional, se mantenían los setos. Los setos servían, aparte para quitarte el viento y todo esto, eran un depósito pues como la Biblioteca de Alejandría, porque ahí está toda la información genética próxima al territorio. La complejidad
exige no solo tener los componentes, sino tener la relación entre los componentes. Entonces, estos setos, a pesar de que hubiera monocultivos entre medias, permitían que el sistema se regenerara con mucha facilidad. Pero cuando ya tienes monocultivos, los setos te estorban, como le pasa a la agricultura industrial, pues pierdes toda la información, sobre todo la información en el territorio. Y digamos, aquí vemos que un seto es mucho más interesante que un banco de semillas, aunque un banco de semillas es mejor que nada. Pero digamos, un seto te permite tener la información diversa y además relacionada territorialmente. En la parte de incorporar la incertidumbre tiene que ver con saber anticipar las sorpresas. Esto volveremos a comentarlo. Quizá lo habéis hecho en alguna de las sesiones anteriores con las técnicas de escenarios de futuro. Aquí voy a recomendaros un libro por lo hermoso que es, bueno, hermoso no sé si es la palabra, voy a decir interesante, que se llama El Cisne Negro, que es precisamente una teoría de la incertidumbre. O sea, lo que viene a denunciar este libro es que tenemos como una teoría de la normalidad en la percepción de la realidad, cuando la realidad se explica mucho más desde las sorpresas, ¿no? Lo hemos visto muy recientemente desde el propio COVID, pasando por cosas, sorpresas impensables, como era, yo qué sé, la aparición del WhatsApp, otras más difíciles de imaginar por el ser humano, como pudo ser la aparición de la electricidad, no la aparición, sino el uso consciente de la electricidad. Todo esto era una cosa inimaginable y cambió por completo. Cisne negro se llama a algo que aparece de una manera bastante sorprendente y que cambia y tiene gran impacto sobre el sistema socioecológico, ¿no? Nuestra propia vida, de por qué estoy yo aquí, cómo conocí a quién, por qué leí este libro, se explica más por la sorpresa que por la normalidad. Sin embargo, nuestra cultura, una cultura así como muy continuista, entonces no tiene esta idea de la aparición de la sorpresa. Entonces, gestionar e incorporar la incertidumbre significa incorporar esta parte cultural que nuestro cerebro y nuestra cultura general pues no tiene. La siguiente sugerencia de estos principios sería promover el aprendizaje. Aquí pues habría que incluir bueno, pues cosas algunas muy sencillas que habrán sido tratadas antes, ¿no? Por ejemplo, la visión de la economía ecológica nos da muchas más pistas de lo que va a ocurrir en la realidad y lo que ocurre que la economía monetaria o la economía financiera. Digamos, esta te ciega mucho, mientras que, bueno, la posibilidad de aprender, ¿no? Conocer los componentes claves de un sistema socioecológico y la posibilidad de practicar experiencias alternativas para digamos, ir preparándose para otros cambios, ¿no? Aquí pensaba yo en la comunidad Amis, de los Amis, que están mucho más preparadas para una bajada fuerte de energía, pues que en nuestras ciudades y mi barrio. En sexto lugar estaría ampliar la participación, porque cualquier medida, cualquier novedad, cambio de costumbres, de comportamientos necesita la participación. Entonces la participación, que incluye muchas cosas como recibir información, incorporar diferentes sectores, tener capacidad de resolución de conflictos, bueno, toda esta parte es imprescindible para pues para la resiliencia. Y por último, en la séptima idea, se refiere a promover la gobernanza policéntrica y la autoorganización. Como veis aquí vemos varias cosas, que es la conectividad, el poder distribuido y la capacidad de autoorganizarse aumenta mucho las posibilidades de resiliencia, ¿no? En cuanto a las tomas de decisiones gordas, pues digamos de nuevo el poder tiene que estar distribuido, digamos muchos sectores tienen que estar implicados, si no va a ser muy difícil tomar las decisiones. La colaboración entre instituciones y organizaciones sociales y por último conectar o desconectar las escalas, ¿no? Municipal, en el caso de España autonómica, estatal, etcétera, pues a veces hay que conectarlas y a veces hay que desconectarlas. Por el tiempo que llevo, aunque hemos empezado un poquito más tarde, simplemente voy a mostrar los indicadores, pero solo los voy a mostrar, no los vamos a
a trabajar. Creo que con esto es suficiente. Es verdad que es bastante abstracto, pero todo esto digamos, aterriza, ¿no? En qué tipo de energía, qué tipo de trabajos con los materiales, qué tipo de dependencia del exterior, el tema del crecimiento que hacemos con él, qué tipo de tecnología, cómo resolver las necesidades básicas y si tenemos servicios no redundantes, si estamos conectados a otros sistemas, la cohesión social, la percepción de autoeficacia de la comunidad, es decir, comunidades que han superado situaciones muy adversas, pues van a tener más capacidad, más creencia en sí mismas, mientras que si crees que el humano es malo y que nunca va a cooperar, pues tus posibilidades de resiliencia disminuyen. Aprovecho aquí para recomendaros un libro maravilloso que te sube la moral, que se llama Dignos de ser humanos, que precisamente tiene la hipótesis de que el ser humano es mejor de lo que nos pensamos y que a su vez por profecía autocumplida, si pensamos que somos mejores de lo que habitualmente pensamos, que decimos, bueno, en caso de dificultad cada uno va a lo suyo y tal, pues si tienes esa idea, realmente te haces peor. Pero si tienes la idea contraria, ese libro es una delicia, se lee muy bien y te sube la moral para los tiempos que vienen, está bastante bien. Bueno, y como veis en estos indicadores hay otros, como basarse en la cooperación, por supuesto deslegitimar situaciones de opresión, tener esta cultura contra la opresión, porque si no la resistencia disminuye muchísimo. Y bueno, yo creo que está más o menos dicho, ¿no? Porque hay diferentes formas de resolver las necesidades básicas en vez de solo una, dependiendo de una multinacional, pues si tenemos más formas, dependiendo de materiales cercanos, etcétera. Pues todo esto, estos indicadores nos van a ayudar mucho a desarrollar la resiliencia en la práctica. Y con esto creo que sí que he cumplido la media hora. Perdonar un poco por el hecho de ir ahí como una metralleta, pero espero haber podido clarificar el concepto, ver las implicaciones que tiene y como veis lo estamos usando como un concepto a favor. La parte problemática de este concepto, pues ya con Elisa os vais a entretener y a divertir. Pues nada, muchas gracias. Moisés, si puedes me quitas la pantalla compartida. Vale. Pues no sé cómo hacerlo, Fernando. Lo he hecho Vale. antes, ahora. Aquí. Ya. Gracias. Nada. Bueno, Ah, vale, digo. sí, dale, Miriam. No, habla. Nada, iba a decir que bueno, que Solidaridad Internacional de Andalucía hicimos un proyecto en el que precisamente creamos una serie de indicadores de resiliencia y justicia. Miriam y Fernando estaban en el equipo que lo creó, ¿no? Y bueno, una herramienta, Horizontes Ecosociales le llamamos, una herramienta que está ahí, está disponible en nuestra página web para quien quiera aplicarla a organizaciones o comunidades y sirve un poco para debatir, para tener un acercamiento de la propia comunidad a qué factores hacen a esa comunidad o a esa organización más o menos resiliente, ¿no? Lo dejo por ahí. Horizontes Ecosociales lo podéis encontrar en nuestra página. Miriam, todo tuyo. Vale, bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla también. Vale. ¿Ahí se ve? Pero no se ve. Ahí se ve. No se ve como presentación, tienes que ir a seleccionar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve, ¿no? Sí, No, se ve. todavía no. Yo la tengo como Se ve el PowerPoint, pero no se ve como presentación. Se ve... Pues, a ver si yo lo tenía. ¿Ahora? Yo lo veo como presentación en el mío, ¿no?
Bueno, y si no, lo dejo como PowerPoint también. Entonces quizás Miriam tiene que dejar de compartir esto y compartir la presentación. A ver. A ver. Estoy compartiendo la presentación. No, no se ve en modo presentación. Te quito la compartición y la vuelves a hacer. A ver si puedes. A ver. Presentación. Ahí, ¿se ve? No se ve como presentación todavía. Vaya. Bueno, pues lo dejo Sí. así. ¿Está bien así? Aunque no está en modo presentación. Se lee bien, ¿no? Sí. Vale, bueno. Pues bueno, yo voy a retomar un poco del hilo de lo que acaba de decir Fernando para plantear otro concepto que es fundamental, ¿no? Que es el de justicia global. Bueno, este trabajo lo desarrollamos Erika González y yo, entonces no quería dejar también de mencionarla, a partir, eso sí, de propuestas de muchas otras personas y colectivos. Y digo que es importante tener en cuenta la justicia global porque, bueno, en un escenario de desmoronamiento, ¿no? y de colapso podría darse la situación o la posibilidad, quizás, no lo sé, ahora lo estaba pensando más en términos si sería posible, pero bueno, la posibilidad de que hubiera algún escenario en lo local que fuera resiliente, al menos en términos ecológicos, pero que sin embargo fuera, pues, o estuviera atravesado por relaciones de poder, ¿no? Injustas, violentas, autoritarias. Por lo tanto, pensar en la justicia global al mismo tiempo que en la resiliencia local, pues es fundamental. Pero bueno, para empezar, ¿a qué nos referimos con justicia global? Bueno, voy a hacer también un pequeño recorrido, primero sobre el concepto de justicia, ¿no? El concepto de justicia puede ser entendido en una doble dimensión, desde su sentido normativo, que hace referencia a un ordenamiento jurídico, o desde un sentido ético-político, ¿no? que tiene que ver con los valores y los principios que guían a una sociedad. Entonces, desde ese primer sentido normativo, que como decía, hace referencia a un ordenamiento jurídico que establece las pautas y las normas por las que se rigen las relaciones sociales, es decir, lo que viene siendo el sistema de justicia, pues bueno, la primera idea es que la justicia no siempre es justa. Y bueno, ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? de cómo los movimientos antirracista y feminista muchas veces pues, han denunciado que las víctimas y las sobrevivientes pues, tienen que hacer frente a sistemas de justicia que son patriarcales y que son racistas. Por lo tanto, bueno, una segunda idea es que los sistemas judiciales, digamos, oficiales no son neutros y el sistema jurídico estatal pues, está atravesado por un origen que es androcéntrico, que es occidental y que además está basado en la idea de una justicia punitiva, pero hay otras formas de ordenar la justicia, ¿no? Hay sistemas de justicia alternativos como la justicia indígena, la justicia comunitaria, hay enfoques de justicia restaurativa frente a esa concepción punitiva de la justicia y hay tribunales de justicia alternativos puestos en marcha desde la sociedad civil, por ejemplo, como puede ser el Tribunal Permanente de los Pueblos. Todos ellos, salvo alguna excepción, no son considerados digamos, por el imaginario hegemónico oficial como sistemas válidos para organizar los conflictos y las relaciones entre las personas y las sociedades. Desde un segundo sentido, el sentido ético-político, podemos decir también que la justicia tiene que ver con unos principios y unos valores que guían a una sociedad, ¿no? hacia un horizonte pues, equitativo y justo, valga la redundancia. Y aquí, bueno, hemos tomado pues dos conceptos clave que alimentan este enfoque de justicia global, que son la justicia social, por un lado, y ahí también hay varios enfoques, ¿no? Desde los enfoques que ponen más el foco en cómo se distribuyen los bienes, los recursos y las capacidades, ¿no? Como por ejemplo pueden ser pues, las luchas sindicales, las luchas de redistribución de clase, enfoques que ponen el foco en lo relacional, ¿no? en el reconocimiento y el respeto de relaciones justas y horizontales, como pueden ser pues, las luchas por el reconocimiento de las diversidades sexuales, identitarias, étnicas, etc.
Y otro enfoque que pone el foco en la participación, ¿no? en el acceso y la participación de todas las personas de una manera equitativa en las decisiones que afectan a la vida social, ¿no? Y ahí tendríamos como ejemplo pues, las luchas por la igualdad de oportunidades y por el acceso al poder de colectivos tradicionalmente excluidos. Y otra fuente de inspiración de la justicia entendida desde este sentido ético-político es la justicia ambiental, que pone el foco en que las relaciones que existen entre las sociedades y los territorios o la naturaleza están atravesados por relaciones de poder múltiples. Relaciones de poder norte-sur, urbano-rurales, de clase, patriarcales, racistas, coloniales, etc. Del movimiento por la justicia ambiental han surgido conceptos clave que también queríamos resaltar, como la deuda ecológica, que pone el foco en esas relaciones de poder norte-sur, el racismo ambiental o, más recientemente, a partir de los ecofeminismos, lo que podríamos llamar el patriarcado ambiental, ¿no? Y bueno, pues hecho este breve recorrido, llegamos a la definición de justicia global que utiliza Soli, que es esta definición larga, que bueno, pues entendemos la justicia global como la búsqueda de un marco global que permita la convivencia entre diferentes órdenes ecosociales en los que cada persona, comunidad, pueblo y especie del planeta pues pueda satisfacer sus propias necesidades en términos de equidad sin que eso interfiera en las posibilidades de que otras personas, comunidades, pueblos y especies, incluidas las generaciones futuras, puedan hacerlo también. Como comentaba antes Moisés, hicimos bueno, hace un par de años un trabajo de recopilación de indicadores que tienen que ver con la justicia global, ¿no? para evaluar en qué grado una comunidad, un proyecto colectivo se acerca a ese término de justicia global. No los voy a revisar de forma uno por uno, sino de forma muy somera, ¿no? Me imagino que tendréis también pues, disponibles los materiales, si no lo comentaba Moisés, que están colgados en la web. Nosotras agrupamos estos indicadores en tres grandes grupos, unos que tienen que ver con la profundización de la democracia, es decir, evaluar quién toma las decisiones, cómo se reparten los trabajos, cómo son las relaciones internas, cómo se resuelven los conflictos o cómo se gestiona la diversidad. Un segundo grupo que tiene que ver con la relocalización y la democratización del uso de recursos, es decir, de dónde provienen los bienes y recursos utilizados, cómo se distribuye su uso y su acceso, cómo se gestionan los daños y los impactos causados. Y un tercer grupo que tiene que ver con las relaciones externas, ¿no? Cómo esa comunidad se relaciona con otras comunidades. Y aquí podríamos evaluar, pues, por ejemplo, si el uso de recursos y materiales está mermando la capacidad de satisfacer necesidades de otras comunidades humanas y no humanas, presentes y futuras, o si esa comunidad pues, contribuye a mejorar las condiciones de la mayoría de las especies vivas. Bueno, esto un poco como para tener un marco general de ese concepto de justicia global, ¿no? Y una vez como identificado, quería hablar también de qué propuestas se pueden hacer para ir avanzando a esos escenarios de justicia global, teniendo en cuenta el punto de partida que partimos, pues, como decía antes, de un sistema de dominación múltiple, ¿no? Que está conformado por el capitalismo, también por el heteropatriarcado, el clasismo, el racismo, la colonialidad y otros diferentes ejes de jerarquización social. Entonces, teniendo en cuenta que partimos de ese escenario, pues pensar en transitar hacia sociedades basadas en la justicia global nos lleva, desde luego, a plantear transformaciones que son muy profundas y muy radicales en diferentes ámbitos de la vida. Nosotras esas propuestas las hemos estructurado en torno a tres ejes o tres esferas, la esfera socioeconómica, la esfera político-jurídica y la esfera de los imaginarios y los marcos culturales. Entonces, bueno, desde la esfera socioeconómica, primero, bueno, ¿de dónde partimos, no? ¿De qué contexto partimos? Bueno, pues partimos
como ya sabemos, de un sistema económico que para funcionar, para poder seguir funcionando, necesita crecer de forma indefinida. Y ese proceso de crecimiento y de acumulación lo hace a través de diferentes vías, ¿no? Pues de la precarización del empleo y la división sexual del trabajo, de la explotación de territorios para la extracción de materiales y energía, de la mercantilización de cada vez más esferas de la vida o de la expansión de la economía financiera especulativa a bienes y servicios que son fundamentales para la vida. Pero partimos también bueno, de un escenario que está atravesado por el colapso ecosocial, ¿no? Por el cambio climático, el agotamiento de recursos energéticos y materiales, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos y del agua a escala planetaria. Entonces, bueno, pues para pensar en propuestas de cómo transitar hacia otros escenarios basados en la justicia global, una premisa fundamental es bueno, pues la idea de que a nivel global vamos a tener que vivir con una menor disponibilidad de recursos energéticos y materiales, lo cual no significa que todos los colectivos y todos los territorios tengan que decrecer, ¿no? Y de hecho, pues desde una perspectiva de justicia global, lo que está en disputa precisamente es cómo esos recursos menguantes se distribuyen de una manera justa, equitativa y democrática. Entonces, bueno, dos ideas fundamentales, que para transitar a esos escenarios de justicia global tendremos que abordar simultáneamente cómo reintegrar la economía dentro de los límites del planeta y a la vez cómo llevamos a cabo una profunda redistribución integral de todo, ¿no? De riqueza, de renta, de bienes comunes, de trabajos, de tiempo, de poder, etc. Algunas propuestas para, bueno, pues, para transitar hacia esos escenarios. En primer lugar, como decía, es necesario arraigar la economía a los territorios, es decir, transitar hacia una economía relocalizada, diversificada, lenta y acoplada a los ritmos de regeneración de los ecosistemas. Una segunda propuesta es que, claro, eso, bueno, un cambio radical de la economía de ese calado nos lleva a la necesidad de reorganizar la estructura económica y laboral. Hace un par de años unos compas de Ecologistas en Acción hicieron un estudio para el caso de la economía española en el que, bueno, pues, decían que algunos sectores se deberían contraer, ¿no? Como el sector de la construcción, el transporte, las finanzas, el turismo o la industria, mientras que otros sectores pues se incrementarían, como el sector de la silvicultura o de la alimentación. Aquí un hecho fundamental para, ¿no? Pensando desde términos de justicia, es que si hay que plantear el cierre gradual de ciertos sectores económicos, pues es fundamental que eso vaya acompañado de fuertes mecanismos de compensación social y de redistribución y reorganización de todos los trabajos. Propuestas en este sentido. Bueno, en primer lugar, dignificar las condiciones laborales y revalorizar y distribuir los trabajos que son necesarios para sostener la vida, trabajos que están precarizados, feminizados y racializados. Y hay algunas medidas específicas para avanzar en ese sentido, serían pues la regulación de sectores económicos que están hiperexplotados, ¿no? Como el sector del empleo del hogar, el sector agrícola o bueno, la uberización, hemos puesto ahí, es decir, los repartidores de plataformas digitales, ¿no? Que trabajan bajo la figura de falsos autónomos. Otras medidas serían la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial o la eliminación de brechas salariales, sociales y de género. Una cuarta propuesta sería avanzar hacia la desprivatización y la desmercantilización de los bienes comunes y de los servicios esenciales, como pueden ser la vivienda, el agua, la educación o los cuidados. Medidas para avanzar en ese sentido serían, por ejemplo, pues, establecer expropiaciones de sectores estratégicos, imponer una fiscalidad progresiva a las grandes corporaciones y capitales, la imposición de salarios máximos o auditorías e impagos de deudas ilegítimas. Y una última propuesta sería, bueno, recuperar la autonomía colectiva para garantizar las necesidades vitales de forma autosuficiente, ¿no? Y esto nos plantea un gran desafío, que es cómo avanzar hacia sociedades dessalarizadas, es decir, cómo hacer que la satisfacción de nuestras necesidades básicas no dependa única y exclusivamente del trabajo asalariado. Bueno, es un reto enorme. Algunas medidas que podrían ayudar a avanzar en ese sentido serían
nuevamente expropiaciones a grandes capitales y patrimonios y tierras, el establecimiento de rentas básicas de las iguales y, bueno, en definitiva, pues reconfigurar la propiedad, el control y la gestión de los medios que permiten la reproducción y el sostenimiento de la vida. Existen iniciativas y ejemplos que tienen ese horizonte, ¿no?, de transformación basado en la justicia global, como pueden ser, bueno, pues todas las iniciativas que tienen que ver con la economía social y solidaria, las economías campesinas, la economía popular, las cooperativas, etcétera. Y ahí, bueno, en especial creo que desde los movimientos sociales blancos europeos tenemos mucho que aprender de economías de pueblos y de colectivos que a lo largo de la historia se han mantenido en los márgenes de la economía capitalista, ¿no? Porque, como dice Pastora Filigrana, allí donde las vidas no están sostenidas por el Estado y por el mercado, esas comunidades y esas sociedades han desplegado formas colectivas de sostener la vida de manera autónoma. Existen también, bueno, iniciativas como los sindicaciales, sindicatos de inquilinas, de repartidores, de empleadas del hogar, de migrantes de la venta ambulante, o cooperativas de diversos ámbitos, ¿no?, como cooperativas de cuidados, de alimentación y de vivienda. El gran desafío de todas estas iniciativas es cómo trascender desde ese ámbito micro, ¿no?, de lo local, para poder consolidarse como alternativas pues a nivel meso y macro. La segunda esfera que habíamos identificado era la esfera política y jurídica, ¿no? Y aquí nuevamente pues unas pinceladas de cuál es el contexto en el que partimos. Partimos de un contexto en el que las grandes corporaciones tienen a su disposición el poder político y jurídico, es decir, por un lado hay una captura corporativa de los estados a través de alianzas entre gobiernos y grandes empresas, de puertas giratorias, de lobbies corporativos, etcétera. Y por otro lado, las grandes empresas operan bajo lo que las compañeras de Omal denominan la arquitectura jurídica de la impunidad. Es decir, que existe a nivel internacional toda una normativa internacional que, pues a través de tratados de comercio e inversión, de tribunales de arbitraje, que está diseñada para blindar los intereses de las grandes corporaciones y para generar un marco de impunidad a los impactos generados por sus actividades, ¿no? Y al mismo tiempo la legislación en materia de derechos humanos queda subordinada a esa lex mercatoria, a esa arquitectura jurídica de la impunidad que blinda, como decía, los intereses de las grandes empresas. Pero partimos también de un escenario en el que hay una degradación creciente de los sistemas democráticos liberales como los conocemos actualmente, ¿no? Con el avance, por ejemplo, de movimientos neofascistas o de la necropolítica, es decir, de políticas como pueden ser las políticas migratorias que literalmente dejan morir a personas en función de su origen. Y también lo vemos con medidas de criminalización generalizadas hacia las personas, las organizaciones y las comunidades que defienden derechos humanos, que defienden los bienes comunes y que defienden, en definitiva, otras formas de vivir fuera de la lógica del capitalismo global. Frente a esto, ¿cuáles serían las propuestas para avanzar hacia escenarios basados en la justicia global? En primer lugar, pues visibilizar y dar valor y reconocer todas las resistencias que existen a distintas escalas, tanto en lo local como en lo regional y en lo global. Es decir, hay una multitud de ejemplos de resistencias locales que han impedido las privatizaciones de servicios públicos, que han impedido que megaproyectos energéticos ingresen en los territorios, y en lo local, ¿no? Y en lo global, pues hay también campañas, por ejemplo, como las campañas para frenar los acuerdos comerciales, que entrarían como en esos ejemplos de resistencias, ¿no? Un segundo elemento, desde el plano jurídico, tiene que ver con la regulación, es decir, con cómo poner freno, como poner un dique de contención a ese poder corporativo. Y ahí, pues medidas para avanzar en ello serían tener un modelo de gobernanza global que sitúe los derechos humanos y los derechos de la naturaleza por encima de los intereses de las grandes empresas, ¿no? Ejemplos en torno a eso, a esas iniciativas de regulación
podrían ser, por ejemplo, el trabajo para tratar de tener normativas vinculantes en materias de empresas y derechos humanos, que eso sí, para que sean eficaces deberían tener pues, medidas duras de prevención, monitoreo y sanción. Y otra medida, bueno, pues sería fortalecer la idea de un uso alternativo del derecho por parte de los movimientos sociales, como ya hacen, por ejemplo, los pueblos indígenas con los procesos asamblearios de consulta permanente. Y en el plano político, pues podríamos hablar también de diferentes propuestas que tienen que ver con la gestión de los bienes y servicios, ¿no? Y ahí, bueno, pues una propuesta sería fortalecer la articulación de lo público y lo comunitario como una alianza estratégica en ese proceso de transición. Es decir, que exista una gestión pública para aquellos sectores estratégicos que requieren una planificación centralizada, como puede ser la energía y los materiales. Ahora bien, que esa gestión pública debería ir acompañada de procesos de participación y de rendición de cuentas eficaces, porque si no, pues no se garantiza que no caigan en procesos de mercantilización, como ya existe actualmente, pero que también, que también haya una gestión comunitaria de esos bienes y servicios a escala territorial y descentralizada, como pueden ser, bueno, como se ha hecho históricamente, ¿no? con los montes y las tierras comunales. Y en lo que tiene que ver con las tomas de decisiones, pues una propuesta sería pasar de la democracia liberal representativa a una democracia radical, es decir, tener estructuras organizativas dentro y fuera del Estado basadas en la democratización radical de los espacios de decisión y del control y de la gestión de los recursos y de los bienes comunes. Ahí tenemos ejemplos de democracia participativa dentro del Estado, como pueden ser los presupuestos participativos, que también, para que sean transformadores, deberían ser ambiciosos. Y hay ejemplos de democracia directa, ¿no? que están basados más en la autonomía popular y en la autogestión, nuevamente, como podrían ser pues, los procesos asamblearios de consulta vinculante de los pueblos indígenas. Y la última esfera que hemos analizado es la esfera cultural y discursiva. Nuevamente, aquí, para dar unas pinceladas de dónde partimos, bueno, pues partimos del hecho de que el capitalismo global necesita para su funcionamiento también, no solo lo que comentábamos antes, sino también la consolidación de ciertos imaginarios que están basados en el mito del progreso, del desarrollo, del crecimiento económico, que afianzan también la idea de que las necesidades humanas se satisfacen mediante la economía del mercado y el consumo, y que invisibiliza todas aquellas actividades económicas que no están dentro del mercado, ¿no? Y que son los trabajos que permiten sostener la vida. Es decir, el capitalismo global no es solo una determinada forma de organización económica, política y social, sino también un proyecto ideológico civilizatorio. Y todos los conocimientos, lo comentaba Fernando, también todos los conocimientos que no resultan funcionales a ese proyecto, ¿no? como los conocimientos de las culturas no occidentales o los conocimientos históricos de las mujeres, son despreciados, infravalorados y negados. Esto es lo que Boaventura de Sousa Santos llama epistemicidio. Entonces, bueno, pues desde un escenario de justicia global, algunas propuestas para transitar hacia ahí serían valorar y construir otros imaginarios, ¿no? y otros marcos culturales de lo que entendemos por vivir bien y por vivir vidas dignas. No partimos de cero, existen varios referentes ideológicos de los que nos podemos nutrir, ¿no? como las corrientes ecologistas diversas, ecofeminismos, ecosocialismo, movimientos de justicia ambiental, que también lo decía Fernando, ¿no? que ponen en el centro la ecodependencia, es decir, que la vida humana depende de los ecosistemas. Tenemos también a los feminismos diversos, feminismos autónomos, populares, comunitarios, feminismos negros, transfeminismos, que sitúan la interdependencia como un elemento central, es decir, que la vida humana depende de los cuidados y que esos cuidados deben ser repartidos y valorados. Tenemos también las cosmovisiones indígenas y las corrientes decoloniales, ¿no? como bueno, lo que se traduce al castellano como el buen vivir o el vivir bien, que bueno, plantean una descolonización epistémica, ¿no? una descolonización del conocimiento y que promueven filosofías de vida en las que el ser humano está en un equilibrio total con la naturaleza, con el territorio, ¿no? tanto en términos materiales, culturales como espirituales. Y tenemos también pues, los referentes históricos anticapitalistas, ¿no? como pueden ser el marxismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el pensamiento libertario,
etcétera, que bueno, pues más allá de su diversidad y sus diferencias, pues tienen en común la aspiración por una vida social comunitaria y por la redistribución de la riqueza. Aquí también retomo la idea de lo necesario que es la diversidad, ¿no? Nutrirse de diferentes corrientes pues de pensamiento, entendidas la diversidad como una riqueza, ¿no? Desde una perspectiva de justicia global, que esto también lo comentaba Fernando, y bueno, y desde luego pues tienen que ser imaginarios y marcos culturales que estén sustentados sobre otros valores distintos al marco cultural capitalista occidental, ¿no? Que pongan en el centro lo común, la cooperación, la democracia radical, la redistribución, el apoyo mutuo, la solidaridad, la empatía, la sororidad, etc. En un contexto de colapso ecosocial, esto, bueno, el tema de los marcos culturales, ¿no?, nos plantea varios retos. El primero es que los marcos culturales no se hacen de un día para otro, requieren periodos de tiempo largos y en cambio, bueno, pues los tiempos que nos marcan este escenario, ¿no?, de degradación del orden socioeconómico pues son bastante estrechos. Ese sería un reto importante. Y otro reto importante es que este colapso en realidad hace tambalear, ¿no?, los cimientos sobre los que se ha sustentado el proyecto civilizatorio occidental. Decía antes, ¿no?, esos mitos del progreso, del desarrollo, del consumir cada vez más. Y eso genera incertidumbres, también hablaba Fernando de la incertidumbre, y desde una perspectiva de justicia global es tremendamente importante cómo canalizar esas incertidumbres, esas inseguridades y esos miedos, algo que la extrema derecha hace muy bien, cómo canalizarlos para avanzar hacia transformaciones socialmente justas. Y bueno, pues ahí como una última propuesta en ese sentido sería la necesidad de construir paradigmas que estén basados en un realismo esperanzador. Por una parte, que sean realistas, es decir, nuestras aspiraciones colectivas tienen que ser compatibles con los límites del planeta y con los impactos del cambio climático y con el agotamiento de recursos energéticos y materiales. Y ahí, bueno, eso nos lleva a problematizar las falsas soluciones, ¿no?, que nos ofrece el sistema, como el capitalismo verde y digital. Pero a su vez tienen que ser paradigmas basados en horizontes esperanzadores, es decir, que no solo se planteen como horizontes necesarios, sino sobre todo como horizontes deseables y posibles. Y ahí yo creo que tenemos una gran tarea de salir de las distopías que están muy de moda en la actualidad para poder imaginar y para poder poner en marcha esas utopías alcanzables, ¿no? No quedarnos en este mundo del que queremos huir, sino empezar a imaginar y empezar a transitar hacia esos otros mundos que queremos construir. Y en ese sentido, pues habría que poner todos los medios educativos, comunicativos, culturales, artísticos, pues al servicio de esa producción de esos horizontes esperanzadores. Y bueno, esto era un poco, no sé si ha sido muy rápido, a veces tiendo a acelerar pero un poco, pero bueno, eran un poco las propuestas que planteábamos, ¿no?, en torno a, bueno, cómo avanzar hacia sociedades basadas en la justicia global. Desde luego son propuestas que están abiertas, son propuestas que beben del trabajo de muchas personas y muchos colectivos, no son nuestras propias. Son propuestas también que muchas veces en tensión y en contradicción entre sí, es decir, creo que gestionar las contradicciones va a ser un elemento central, ¿no? Pues esas tensiones entre cómo resolver lo urgente dentro del sistema y al mismo tiempo cómo transitar hacia esos horizontes fuera del sistema. Y bueno, y desde luego pues también son parten desde miradas parciales y situadas, ¿no?, de quiénes somos y dónde nos encontramos, y seguro que desde otros espacios y otros territorios pues se puede complejizar esta mirada y bueno, enriquecerla también, ¿no? Desde luego no pretenden ser como propuestas universalizantes. Y bueno, ahí me quedaría yo. Muy bien, muchas gracias, Miriam. La verdad es que entre la exposición de Fernando y la de Miriam tenemos una cantidad de información que procesar muy interesante, muy potente y que nos va a llevar a nuestro trabajo, ¿no? Bueno, yo si queréis empiezo porque me tengo que ir a las 10:30, entonces bueno, voy a plantear algo y después Alberto y Roberto si quieren complementar. Pues nosotros hemos hecho más como una
disertación, comentarios, ¿verdad? Y sacábamos algunas cuestiones y un par de preguntas que después ellos pueden complementar. Lo primero es que estos procesos nos dan mucha vida, nos dan mucha energía. Todos compartíamos que las presentaciones han estado magníficas y al final estar en este proceso pues te va como abriendo un montón la mente, ¿no? Los dos compañeros comentaban que ellos están más involucrados en aspectos educativos y que conocían la resiliencia desde ese punto de vista, pero que ver toda la amplitud del término y enfocado ya en estos otros ámbitos, pues que les ha generado como mucha vida, ¿no? Mucha expectativa y mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir profundizando. Luego, otra como conclusión, bueno, esa la saco yo, menos veo ahí que Antonio está jovencito, pero que en general solemos llegar tarde a estos temas, o sea, cuando uno es joven como que no sé, no dimensionas, no haces tanto análisis, te limitas más como a vivir, ¿no? Entonces cuando llegas ya a este punto de reflexión, pues ya estamos todos un poquito ya entraditos en años, ¿no? Eso no quiere decir que no seamos buenos ni nada, pero es una reflexión que va hilado a una pregunta que ya salió el otro día. ¿Cómo involucramos a los jóvenes en estas temáticas y en estas reflexiones, ¿no? Y luego yo, desde El Salvador, que es donde vivo, pues... y con la situación que tenemos, que actualmente estamos en un régimen de excepción, que no sé si todo el mundo se habrá enterado por el tema de incremento de homicidios, hay mucho esto de pandillas, una situación complicada como en todo Centroamérica, ¿no? Mi pregunta concreta es cómo contrarrestamos todo el poder político, mediático, de un gobierno que vende precisamente todo lo contrario a lo que aquí estamos tratando de decir que es lo necesario, ¿no? A mí lo que me queda claro es que, lo decía Fernando, para ser más resilientes tenemos que volver a modelos de vida mucho más sencillos, que son mucho más fáciles de adaptar en cualquier situación. En el modelo en el que estamos, en que todo es tecnología, es combustibles fósiles, es energía, son materiales cada vez más raros, cada vez somos menos, o sea, tenemos poca resiliencia. Si queremos volver a ese modo de vida, ¿verdad? Tenemos que volver como un poco más atrás. Pero lo que nos venden es todo lo contrario. Aquí por lo menos todo es progreso, Bitcoin, minería del Bitcoin, energía, eso es lo que necesitamos y ese es el progreso del país. ¿Cómo contrarrestamos eso? Es mi pregunta concreta y luego creo que Roberto hacía una... cómo controlar que los servicios sociales no se conviertan en un negocio también, que a veces parece que, no sé, él la puede explicar quizá mejor y bueno, me quedé un ratito y me tengo que ir después. Gracias. Fernando, Miriam. ¿Escuchamos todas las preguntas o...? Como queráis. Venga, ¿os animáis a otro grupo? Vale, vamos a continuar. Disculpa. Vale, dale. Pero la siguiente. Vale, gracias. Bueno, yo soy Elena y he estado en la sala 3 con Pilar y con José Luis. Entonces, ha sido como muy interesante porque hemos estado hablando un poco de lo que nos ha producido las dos exposiciones junto con las anteriores, ¿no? Entonces, teníamos como un encontronazo de emociones, ¿no? Porque, por un lado, empezar a hablar de colapsos y no de crisis civilizatorio de la biosfera, ¿no? Te pone en una situación como que asusta, ¿no? Pero por otro lado también, ¿no? El hecho de hablar desde el paradigma de la resiliencia local y de la justicia global, ¿no? También nos da un marco, ¿no? De esperanza y hacia dónde dirigirnos, ¿no? Como decíamos, que era como una brújula, ¿no?
Entonces teníamos claro, ¿no?, que de forma individual tendríamos que hacer algo, pero también de forma colectiva, cada uno desde su colectivo, ¿no? Porque estamos hablando de una estructura, no de una cosa que hago yo, ¿no? Hablamos de un proyecto civilizatorio, ¿no?, con una cultura detrás, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, teníamos un montón, pero la principal es así de sencilla. ¿Por dónde empezar, no? Porque también es verdad, ¿no? Bueno, nos venía a la cabeza, ¿no?, la primera exposición de Manuel, creo que fue del pensamiento único, ¿no? Que es verdad que mediante el pensamiento único no tenemos la capacidad o la facilidad como crear respuestas, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Y sobre todo también desde lo colectivo, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados cada una y cada uno a trabajar desde nuestro colectivo, ¿no?, con trabajos muy fragmentados, ¿no? Entonces, creíamos que nos teníamos que poner en red, pero ¿por dónde empezar, ¿no?, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? ¿Cómo aterrizar todo esto? Ya está, gracias. El último grupo, Ángeles, ¿no? Ibas a hablar tú. Vale, pero yo no voy a hablar sola. Hablo un poquito y mis compañeros Antonio y Miriam, Natalia, ¿vale? Porque nosotros somos del grupo 2 y es que Natalia y yo es nuestra primera sesión. Entonces un poco nos hemos presentado un poquito de qué conocemos a CIA, como porque nos ha interesado así un poco esta jornada, ¿no? Un poquito porque estamos aquí. Entonces, bueno, empiezo yo porque es que tenía así una impresión, o sea, quería formular una pregunta que no sé cómo detallarla, o sea, concretarla, que no sea muy ambigua, muy general, pero un poquito como ha dicho Elena, va por ahí. O sea, ¿cómo pasamos de la teoría a la definición, que por supuesto es necesaria y tenemos que conocerla en todo detalle, con toda amplitud? ¿Cómo pasar a la acción? ¿Cómo aplicarla en los colectivos? Y pongo un ejemplo que también es un consejito de Natalia, que me lo ha dicho, que ponga ejemplos concretos. Bueno, que me pasó que yo hice el curso con vosotros de... porque lo he dicho antes. Esto lo cambia todo, hiciste tú. Esto lo cambia todo. Es un colapso, estrategias ecosociales en tu colapso civilizatorio. Que justamente me quedé con las ganas, o sea, recibí el curso de llevarlo a cabo, de desarrollarlo, de qué sirve tener conocimiento, la sabiduría, si no lo llegas a aplicar y te sirve esa herramienta. Justamente por circunstancias personales me retiré más del movimiento social, de los colectivos que estaba participando, entonces se me ha quedado ahí esa espinita de retomarla y hacer algo. Y ahora esta jornada es un poco como ante la situación, eso que estamos viviendo, que, bueno, voy a llegar al grano. Que nos deis un poquito de pista, unas pistas de cómo empezar, como dice Elena, cómo aplicarla. Miriam y Fernando, está claro. Porque para mí es que lo veo que es el camino, es el objetivo. O sea, la resiliencia local, la justicia global, es como piensa global y actúa local. O sea, pero ¿por dónde, cómo empezamos, cómo podemos así aplicarlo? Esa era, sintetiza mi pregunta. Y dejo, si quieren decir, Natalia y Antonio, algo. ¿Alguna intervención más rápida antes de que Fernando y Miriam tomen la palabra? ¿No? Bueno, pues Miriam, Fernando, ¿cómo queráis organizar? Bueno, como hay así un repartido de preguntas, voy a ver si hago una general, pero magia no hay. Ya ya lo anticipo, ¿no? El primer punto de partida lo retomo de una mujer que se llama Joanna Macy, que tiene un libro que se llama Esperanza Activa, que está trabajando precisamente un poco preparar nuestras mentes para, bueno, primero para aceptar la dura realidad y segundo para pelear por ella, ¿no? Para pelear por un mundo razonable, ¿no? El punto de partida es no estamos solos ni solas. O sea, si tú vas por la calle y vas con este cuento que hemos estado hablando y tal, dices, joder, estoy más sola que la una. Tienes esa sensación, pero no es verdad. Hay un montón de pueblos movilizados, comunidades movilizadas,
colectivos movilizados en todas las partes del mundo. O sea, tienes que imaginarte que hay millones de personas remando en la misma dirección que podríamos llamar el cambio de giro. O sea, esto es importante porque si no, parece como que no se hace nada y no. Hay mucha gente experimentando, mucha gente poniendo sus cuerpos en primera línea de batalla, mucha gente haciendo propuestas, mucha gente interviniendo en las leyes en la medida que se puede, o sea, en todos los campos. Esto es importante porque si no, piensas que, bueno, yo total para lo que haga. En segundo lugar, sí que necesitamos, aunque el orden de los factores puede variar, tenemos que cambiar la cultura, la manera de ver la realidad, porque hemos sido entre aplastados y hackeados por el pensamiento único y nos cuesta salir de categorías así súper básicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, decimos la producción de petróleo. No, hay que hablar de la extracción, no se puede hablar de la producción, porque es producción suma y extracción resta. Y lo que está ocurriendo es la resta de los combustibles fósiles. Entonces, desde cosas así tan elementales como esa hasta cuál es el concepto de trabajo, cuáles son los trabajos necesarios para sostener la vida, que no coinciden con la teoría económica habitual. Sobre todo la teoría económica, en su parte más periodística, pero también en su parte académica, es la que más nos ha colonizado, ¿no? Luego hay otra parte que sí tenemos que tener en cuenta, que es que el sistema capitalista en algunas cosas sí que ha fracasado. Y sin embargo las propuestas alternativas ponen respuesta. Por ejemplo, el sistema capitalista ha fracasado en la soledad, ha desconectado a mucha gente. Y los seres humanos queremos estar acompañadas, queremos estar en interacción, los seres humanos queremos tener poder, en el sentido bueno de la palabra. O sea, digamos que hay muchas cosas que van a jugar a favor, ¿no? Porque el sistema capitalista se basa para crecer en la insatisfacción crónica. Hurga en esa parte del ser humano que comentaba Schopenhauer, que es que el ser humano está siempre como inquieto, que le falta algo, ¿no? Y en vez de utilizarlo, digamos, en los recursos que sí son abundantes, como son las relaciones humanas, el conocimiento, las artes, etcétera, pues el capitalismo lo hace para ir a las cosas que son más cargadas energéticamente, en las cosas que te aíslan, en definitiva, las cosas que te hacen depender más del mercado. Entonces ahí tenemos un margen de maniobra que tenemos que visibilizar y utilizar a favor. Bueno, entonces decía, hay que cambiar la manera de mirar y saber la parte donde ha fallado el sistema, ¿no? En tercer lugar, creo que hay que organizarse. Aquí sí que hay una amplia gama de posibilidades de organización, pero hay que organizarse porque solas no nos vamos a comer una rosca, cuesta mucho hacer determinados cambios en soledad, el mercado es más feliz con nuestra soledad y por eso nos cuesta mucho más. Entonces hay que organizarse, meterse en organizaciones de lo más variado. De experimentación, de acción, de lucha política, de creación de culturas diferentes, en fin, lo que sea. Y en cuarto lugar, que es la parte más difícil, es ampliar la escala. Ampliar la escala, porque todavía, aunque somos muchas personas, muchas organizaciones, muchas comunidades y muchas sensibilidades, necesitamos ampliar la escala. Algo nos va a ayudar y esto, la propia perturbación a la que nos vamos a ser sometidos. Por ejemplo, en Alemania, el posible fallo en el insumo de gas hace que una parte pequeña pero significativa de la sociedad alemana sí que esté hablando de que hay que aprovechar este momento precisamente para buscar la manera de calentarse o de no pasar frío de otra manera que sea mucho más sostenible, etc. Entonces, bueno, que el propio movimiento del mundo en el que estamos va a jugar a favor en algunas cosas, en otras va a jugar totalmente en contra porque va a agudizar las relaciones de opresión y de represión. Pero tenemos que intentar por todos los medios ampliar la escala. Paso la palabra a Miriam a ver si nos ilumina con ese... No, pues has dicho casi todas las ideas que tenía apuntadas ahí para decir, así que no sé qué puedo añadir. Bueno, quería retomar la pregunta sobre la juventud porque yo ahí tengo una visión más optimista y eso que normalmente soy una persona que tiende más a ser un poco ceniza, pero la juventud está movilizada. O sea, la juventud está desde luego más movilizada que cuando yo era joven, ¿no? Yo ahora veo a mucha gente joven que están
o sea, tienen un conocimiento mucho mayor, saben, ¿no?, dónde están ubicados y ubicadas, están pues eso, articuladas en movimientos sociales por el clima como Fridays for Future, en los movimientos feministas hay un montón de gente joven que cuando yo iba al instituto era un tema, bueno, que no existía, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí tengo eso como una visión un poco más optimista y creo que está también, que en realidad está más movilizada y está más preparada que cuando nosotras éramos jóvenes, también por el contexto, ¿no? Porque hay un contexto, bueno, en el que es una generación que realmente está viendo encarnadas esas desesperanzas y esa falta de, o esas incertidumbres, ¿no?, de las que hablábamos antes, ¿no?, de cómo se desmorona todo el imaginario que se ha construido en torno a que vamos a vivir siempre de una manera progresiva y superior a las generaciones anteriores. Entonces, bueno, yo en ese sentido, vamos, mi visión es un pelín más optimista y bueno, y luego retomando pues eso, ¿no?, el qué hacer, por dónde empezar, cómo pasar de la teoría a la acción, ahí compartir muchas de las cosas que ya ha dicho Fernando, es decir, no estamos, o sea, la gente está movilizada, es verdad que, bueno, podemos, bueno, no sé si en términos cuantitativos sería, no sé, habría que hacer esa visión o no, pero bueno, hay luchas en todas partes, o sea, hay luchas en las ciudades, hay luchas en el medio rural, no hace falta irse al sur global para ver luchas por la defensa del territorio, por la defensa de otras vidas dignas. Bueno, y hay luchas que son, ¿no?, resistencias a todo ese entramado de poder, porque es verdad pues, que el poder genera un nivel de violencias cada vez mayor, pero la gente se articula para hacer frente a ello, contra los desahucios, contra la implementación de megaproyectos en los territorios, contra, bueno, un montón de cosas. Hay también medidas, ¿no?, como mucho trabajo en torno, lo comentaba Fernando también, a la regulación de leyes, ¿no?, a tratar de tener un marco normativo más favorable, ¿no?, que contenga, como decía antes también en la intervención, pues todo este entramado de poder. Y hay también un montón de alternativas, bueno, pues que ya también las he intentado como visibilizar un poquito, ¿no?, como, bueno, alternativas enmarcadas en la economía social y solidaria, etcétera, etcétera. Ahí estoy de acuerdo con Fernando, que claro, el reto es cómo esas pequeñas islas, digamos, pues se pueden conectar y pueden escalar para que sean alternativas para las mayorías sociales. Pero bueno, que no estamos solas es verdad, que hay, o sea, que no hay que empezar, que ya está empezado el camino, sino que hay que sumarse a ese camino ya empezado. Y bueno, y más desde, no sé, una visión más individual quizás de qué hacer con el desencanto, ¿no?, con la desesperanza o bueno, con ese sentimiento de frustración de que esto es demasiado grande, pues yo coincido también en que estar articuladas en lo colectivo no solo es necesario para poner en marcha alternativas, sino que también es necesario para sentirte segura. O sea, creo que, retomando el término de resiliencia, tenemos mucha más resiliencia si estamos articuladas con un grupo de personas haciendo lo que sea que sirva para generar eso, ¿no?, como formas de vida más justas. Y tenemos también que salir, yo creo que haya un reto importante dentro de los activismos, que tiene que salir de esa visión del activismo sacrificado, ¿no?, y poner también en el centro pues, el activismo disfrutón, que en el camino no solo estás trabajando y luchando contra algo muy grande que te sobrepasa, sino que, bueno, pues en ese camino también disfrutas y bueno, como ahí suele decir Yayo, ¿no?, que no sé cómo nos va a pillar el colapso, pero por lo menos nos pillará acompañadas de la gente que queremos. Entonces, bueno, yo creo que la articulación es esencial y eso, no sé si tenía alguna idea más, pero vamos, lo ha comentado todo Fernando, así que poco más puedo aportar. Bueno, sí que también, ¿no?, muchas veces, eso, cuando pensamos qué podemos hacer, porque es un problema muy, muy grande, bueno, yo creo que también es importante como articularnos o ponernos, digamos, en marcha desde lo abarcable, ¿no?, desde las cosas que son abarcables. Pues cada una desde lo que le mueva. No sé, puede ser pues, un grupo de consumo o una asociación de vecinos o el sindicato de inquilinas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, desde luchas abarcables y desde ahí pues ir articulándose a nivel más global.
No se me ocurre mucho más que añadir. Iba a comentar dos pequeñas anécdotas. Una sería, por ejemplo, nadie previó el 15M y ahí, digamos, sí quedó claro, por ejemplo, la respuesta de la gente joven. De repente vimos un montón de gente joven hiperpreparada, uno, dos, implicada y dispuesta a hacer mucho más que, por ejemplo, hizo mi generación, ¿no? O sea, ahí vimos una explosión. Esas explosiones no se han agotado, es verdad que emocionalmente ha disminuido, pero va a haber más brotes de ese tipo de emocionalidad que empodera a las generaciones y a la población. Y luego voy a citar a una, a una diputada conservadora de nuestro país, de España, de Ciudadanos, que lo dijo sin pensar mucho. Al principio de la pandemia, los primeros días, le preguntaron algo y dijo, bueno, es que las vidas de las personas están por encima de la economía. Luego ya le llamaron la atención, pero eso lo dijo. O sea, el ser humano como está dispuesto, o sea, esto tampoco lo hubiéramos pensado, que íbamos a parar 2 meses la producción de esa manera tan radical y la reproducción del capital. Es verdad que eso no es estructural, que luego el capital ha vuelto a reorganizarse, etcétera, pero bueno, hay signos de cosas gordas de mucha escala que también pueden ocurrir. Entonces, y la realidad y la historia ha ido así, o sea que a veces pequeñas cosas y tal, bajo determinadas condiciones, crean fuerzas mucho más amplias. Aún así, hay que perseguir la fuerza amplia, sea como sea.